Muchas gracias, doctor Cardona. Recibimos ahora al doctor Augusto Acosta, gerente de Murano Consultores, quien nos presentará Escudriñando los recursos del sistema de salud en Colombia. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias en primer lugar a los organizadores de este evento, al doctor Arcila, un saludo especial a los compañeros del panel y de la mesa. Inicialmente tenía 20 minutos para escudriñar las finanzas del Sistema General de Salud en Colombia. Me acaban de anunciar que tengo 30, o sea que de pronto vamos a terminar en 24, 25, gracias ministro, muy amable, muchísimas gracias, muy bien. En cualquier forma, 20 o 25 o 30 minutos para escudriñar las finanzas del sistema obligan necesariamente a ser telegráfico. Y esta telegrafía pretendo desarrollarla en 5 telegramas, uno muy corto, haciendo una referencia rápida a lo que podemos esperar y las razones en términos de demanda y costo de la demanda de servicios de salud. Me acaban de regalar 5 más, entonces voy a hablar más despacio y puedo echar más cuentos además. Perfecto. Muchas gracias, ministro, es un buen apoyo, un buen consueta. Vamos poco a poco. Muy bien. 3 telegramas que van a ser un poquito más largos. Uno referente a la evolución y la situación financiera del sistema de salud. Números a diciembre del año 2014, que son la última información que tenemos conocida y publicada por la Superintendencia Nacional de Salud. Segundo telegrama que hace referencia a las perspectivas de sostenibilidad. Primero, ¿en dónde estamos? Segundo, ¿qué podemos esperar hacia adelante en las condiciones actuales? Tercero, una referencia también telegráfica al marco del decreto de habilitación financiera y un telegrama final y muy corto, con unas conclusiones que pretenderán sintetizar los comentarios de los puntos anteriores. Sobre la demanda de servicios de salud, yo creo que todos ustedes conocen perfectamente cuál es la situación. Solo menciono muy rápidamente 5 elementos centrales. Lo primero, la edad de la población en Colombia es cada vez mayor. Los grupos de población de más de 65 años van creciendo y obviamente en la medida en que las personas envejecen, demandan más servicios de salud. Segundo, se unificaron los regímenes, como muy bien lo acaba de decir el doctor Cardona y como lo conocemos todos, y esto desde luego implica que aquellos regímenes, especialmente en la parte del subsidiado, que no tenían el suficiente acceso, que no tenían los planes de beneficios, que no tenían conciencia de los derechos, van a comenzar a incrementar, como de hecho lo estamos viendo ya con los resultados del año 2014, la demanda de servicios de salud. Y posiblemente, aunque sea un tema perjudicial desde el punto de vista del total del sistema, también estamos comenzando a ver en el régimen subsidiado, en razón de la toma de conciencia de las personas, un incremento paulatino en el valor total de los eventos que están por fuera del plan de beneficios. De otra parte, el gasto de bolsillo, lo anotaba el ministro en su presentación de ayer, en Colombia es bajo, y esto, que es un gran beneficio, al mismo tiempo genera una gran presión sobre el sistema público, porque la conciencia de las personas espera que el sistema le resuelva prácticamente todo. Esto hace desde luego que la presión es alta. Quinto o cuarto, la salud desde luego es un derecho fundamental. Lo decía el ministro ayer y se ha dicho en las distintas presentaciones de este foro, la ley estatutaria abre en la población unas expectativas que no siempre sabemos desde la óptica ni de la política pública ni de la gestión del sector privado cómo se van a desarrollar. Y hay muchas otras razones para esperar que la demanda y el costo de la prestación de servicios de salud van a continuar aumentando. Tenemos que estar preparados para enfrentar esa realidad de una manera racional y de una manera equilibrada. Segundo telegrama, la evolución y la situación financiera.
Ya el doctor Cardona habló con números actualizados respecto de cuáles son los valores que hay disponibles para el Sistema General de Salud. Este cuadro tomado del Ministerio hasta el año 2013, lo que nos muestra, sin entrar en los números, es que es cierto que hay un incremento importante en el total de recursos disponibles para el sistema de salud. La pregunta, desde luego, y el reto es saber si alcanzan o no alcanzan esos recursos frente a la demanda y si están o no fluyendo de una manera adecuada entre los distintos actores del sistema. Es claro también que la UPC ha aumentado. Ha aumentado, en primer lugar, de una manera significativa entre el año 2012 y el año 2013 para el régimen subsidiado. De allí en adelante han venido incrementándose de una manera paralela con la UPC del régimen contributivo y, como todos lo sabemos, en el último año, para el 2015, el incremento de la UPC en el 6%, pues desde luego superó la inflación del sistema de salud y está contribuyendo de alguna manera, o por lo menos eso esperamos ver en los resultados financieros del primer semestre, para que la siniestralidad del POS en conjunto, ojalá, presente unos resultados mejores que los que tenemos hasta el momento. ¿Qué ha pasado con los resultados de las EPS? Y tomo las EPS por dos razones. Una muy práctica, y es que es el único grupo de actores del sistema sobre el cual hay información financiera publicada con detalle en la Superintendencia de Salud. Los prestadores, que son un actor muy importante, no tienen la información, por lo menos pública, de la misma manera que existe para las EPS. Y segundo, porque como creo que todos ustedes lo tienen claro, porque lo sufren todos los días, si las EPS se traban en la consecución de los recursos financieros, esos recursos pues no llegan a los prestadores, y si no llegan a los prestadores, tampoco llegan a los proveedores de los prestadores. Es decir, esto es una cadena en donde, en el fondo, como se dice, la fortaleza de una cadena está definida por el más débil de sus eslabones. Y si la EPS se bloquea por las razones que vamos a mirar a continuación, pues también se bloquean las IPS y también se bloquean sus proveedores. Es decir, aquí la crisis que se vea, o los faltantes, o los problemas de flujos en el sistema financiero que se vean, se reflejan de una manera muy clara en los balances de las EPS. ¿Y qué pasó con el régimen contributivo? Primero, hay ingresos importantes. Año 2014, ingresos operacionales de las EPS, 18 billones de pesos. Segundo, margen bruto que equivale de alguna manera al resultado de ingresos totales menos costos de prestación de servicios, está alrededor del 4.75% en el consolidado. Posteriormente veremos estadísticas un poco más claras y específicas sobre siniestralidad del POS. Aquí está consolidado todo, POS y recobros, otros ingresos operacionales. Me da el 4.75, o sea que estamos consumiendo un poco más del 95% del total del ingreso operacional en prestar servicios de salud. Desde luego, el resultado neto consolidado, esto no quiere decir que todas sean negativas, hay unas que son más, otras que son menos, pero el consolidado es que llevamos 3 años acumulando un resultado negativo relevante. Esto en las EPS del régimen contributivo, y en el subsidiado tenemos una situación más o menos comparable. Ingresos totales que aumentaron de forma relevante entre el año 12 y el año 13 y que aumentaron un poco menos, pero que llegaron a 12 billones de pesos en el total de EPS del régimen subsidiado. Un punto sobre el cual llamo la atención y sobre el que volveré un poco más adelante es el margen bruto o el resultado después de prestar servicios de salud. Consolidado en las EPS del régimen subsidiado nos da el 0.8%. Es un tema que debe preocuparnos. Comentaba el doctor Cardona que se está evaluando sobre hechos claros cuál es el comportamiento de la demanda de servicios de salud en el régimen subsidiado, y el año 2014, por lo menos en los resultados financieros consolidados, comienza a mostrar
un incremento relevante que debemos ponerle mucha atención. Anticipo un número en lo que son balances consolidados, con algunas restricciones o prudencia respecto de la fidelidad de la contabilidad, pero comenzamos a tener una siniestralidad del POS que está calculada en el 101%. Es decir, que hoy en el régimen subsidiado, la UPC e ingresos complementarios están ligeramente por debajo de lo que está costando la prestación de servicios de salud. Por eso, desde luego, los resultados en el régimen subsidiado acumulado, como se ve en la última fila, pues siguen siendo negativos y desafortunadamente crecientes. Una pérdida de 622.000 millones de pesos para las EPS del régimen subsidiado, lo que implica es una ausencia o carencia de recursos de caja, como lo vamos a ver a continuación, para atender obligaciones con los prestadores y por lo tanto sus prestadores con los proveedores. Segundo capítulo, balance. El balance desde luego tiene muchos números, entonces preferimos más bien hacer gráficas que se refieran a las cuentas centrales. Y las cuentas centrales son tres: las cuentas por pagar a prestadores, las cuentas por cobrar, que son todas fundamentalmente a entidades públicas de distinta naturaleza. En el contributivo, el FOSIGA desde luego es un deudor importante, en el subsidiado son otros, son entidades territoriales, son otro tipo de deudores. Pero en general, digamos que todas las EPS terminan teniéndole un volumen importante de cuentas por cobrar a entidades de tipo público. ¿Y qué vemos en el contributivo? La línea roja es la cuenta por pagar a prestadores, quizá con una pendiente no tan pronunciada como la tuvimos en los años del 2008 al 2011, que no mostramos en la gráfica, pero las cuentas por pagar a prestadores continúan creciendo. Segundo, las cuentas por cobrar, dentro de los cuales el FOSIGA es un deudor importante, no muestran afortunadamente, y este es un hecho que quiero destacar, a pesar de que mantengamos un problema serio de flujo de caja, pero no han seguido creciendo al mismo ritmo y de hecho tienen una curva que comienza a ser relativamente plana. En cambio, lo que sí se vuelve crítico es la disminución en el valor del patrimonio. ¿Por qué la disminución en el valor del patrimonio? Porque hay algunas EPS que tomaron la decisión, algunas EPS relevantes, que tomaron la decisión de comenzar a castigar las cuentas por cobrar, con lo cual se disminuye el patrimonio. Algo parecido está pasando en el régimen subsidiado, y comienzo a ser un poco más telegráfico para alcanzar a cerrar la presentación de telegramas. Lo mismo nos pasó en el subsidiado, gran disminución en el valor del patrimonio, que desde luego no ha permitido que se disminuyan como se deberían disminuir las cuentas por pagar a prestadores. En este gráfico, que está para el contributivo y también para el subsidiado, pueden ver ustedes cómo existe prácticamente una coincidencia exacta entre el valor, esto ya es individualmente por EPS, el valor de las cuentas por cobrar y el valor de las cuentas por pagar. Están tomadas una por una las EPS. En este caso, la única que se separa del lote, que está identificada expresamente, es Saludcop, en donde la cuenta por pagar está considerablemente por encima de la cuenta por cobrar. Razón: Saludcop, como lo explicó ayer el interventor, sencillamente castigó un volumen importante de cuentas por cobrar. Entonces, no aparece la cuenta por cobrar, pero aparece un faltante grande en la parte de la cuenta patrimonial. En el caso del subsidiado, parecidísimo. Cuentas por cobrar en paralelo con las cuentas por pagar, excepto un caso que se llama Caprecom. Son dos entidades que desde luego, como ya lo dijo ayer el ministro, merecen y están mereciendo toda la atención de parte de los gestores de política pública. Para profundizar un poco en esto, en este cuadro está simplemente una relación en donde queremos calcular porcentajes entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar y el valor del patrimonio. La realidad es que patrimonio hay poco. Esa platica se está perdiendo, no aparece, y la pongo en un gráfico que puede ser un poco más claro. En estas barras, en donde no hay nada, sencillamente está en blanco para cada EPS,
lo que quiere decir es que ese grupo de EPS tienen patrimonio negativo. O sea que no lo podemos poner acá porque la relación es infinita. Las otras son las que aparecen con las barras altas, son EPS que tienen en promedio más de 4 veces en cuentas por cobrar o cuentas por pagar con relación al valor del patrimonio. Y hay un grupo, que en el caso del contributivo son aproximadamente unas 6 o 7 EPS, que están en un nivel de relación un poco más razonable. Nivel de relación quiero decir que están entre 2 y 4 o 5 veces el valor del patrimonio en cuentas por pagar. De todas maneras, es un volumen importante, pero mucho más manejable y de hecho, aunque los consolidados muestren situaciones muy delicadas, es claro, es clarísimo que hay algunas EPS que funcionan mejor que otras. Lo mismo se puede ver en el régimen subsidiado, la misma situación, quizá en algunos casos más extremo, quizá hay menos EPS que muestran una relación patrimonial a cuentas por cobrar o cuentas por pagar que sea de niveles razonables. Para sintetizar, me pareció importante hacer un cuadrito que ilustra un poco cuál es la profundidad de la situación financiera y su impacto en los afiliados. Clasificamos por cuartiles las EPS del contributivo, comenzando o clasificando el cuadro por aquellas EPS que tienen menor patrimonio. Y entonces lo que muestra este cuadro, por lo menos con las cifras a diciembre de 2014, que podrían cambiar en la medida en que se sinceren todavía más los balances de las EPS a junio de este año, pero con las cifras a diciembre de 2014, las primeras 4 EPS en menor valor patrimonial tienen el 30% de los afiliados. Y las siguientes 4, que todavía siguen teniendo un valor patrimonial negativo, tienen el 3.3%. Hay las otras EPS de los siguientes cuartiles que tienen el 66% de los afiliados. Es posible que haya algunos cambios, pero esto muestra que realmente tenemos aquí 6 millones de afiliados, primer cuartil, que están respaldados por EPS débiles. Y hay, digamos, alrededor de 12 millones que tienen EPS con una situación patrimonial menos crítica que la situación de las que están en negativo. En el caso del régimen subsidiado, la situación es un poco más crítica. Si tomamos los 2 primeros cuartiles, como lo ven ustedes allí, tenemos más del 50% de los afiliados del régimen subsidiado que están amarrados a EPS con patrimonios negativos. Es decir, como conclusiones básicas, la primera, no hay duda de que reflejado en los balances de las EPS, tenemos una crisis financiera relevante. Guardadas proporciones, podríamos decir que es comparable de alguna forma a la crisis que se vivió en el sistema financiero a fines de la década del 90, que no se puede ignorar y que necesita intervención clara con metodologías distintas y adecuadas para la crisis. Segundo, que como resultado de implementar el decreto de habilitación financiera, por un lado, y por otro lado porque hay algunas EPS que ya están trabajando en la implementación de NIF, es posible, para no sorprendernos, de que al corte de junio las cifras de algunos balances muestren unos resultados todavía más críticos. Y tercero, que es importante destacar, en la medida en que más se analiza el sistema, se analiza la situación de las EPS, es claro que por encima de la situación financiera vale la pena hacer todos los esfuerzos que sean del caso para buscar cómo se recupera la sostenibilidad financiera. En otras palabras, como lo hemos compartido en algunas reuniones anteriores con algunos de ustedes, en el sistema de salud, el plan B es que funcione el plan A. No tenemos alternativa. Y entramos entonces en el tercer telegrama, las perspectivas de sostenibilidad, y aquí sí que voy a ser muy telegráfico. Lo primero, en este cuadrito de colores simplemente se presentan de una manera un poco más gráfica cuáles son los temas críticos. Y los temas críticos son, primero, la siniestralidad del POS. Segundo, el impacto del no POS
en el total del resultado del flujo de caja y del estado de pérdidas y ganancias. Y tercero, desde luego, el total de gastos administrativos. Eso es todo lo que constituye un estado de pérdidas y ganancias, y alrededor de estos dos temas se tiene que centrar todo el desarrollo tanto de la política pública como de la política privada. Y profundicemos un poco en esto. Primero, tomando las EPS del régimen contributivo, que las tomo como referencia para no alargarme innecesariamente. Aquí está la siniestralidad del POS año 2014 y los gastos administrativos consolidados. Año 2014, siniestralidad de POS 94% y valor total de gastos administrativos sobre ingresos totales del POS. No estoy incluyendo el valor de los recobros, el 8%. Por otro lado, sobre cifras del ministerio, contra los ingresos totales del POS, el valor total radicado de recobros o eventos no POS representó en el año 2014 el 19%. Y de ese 19% hubo un porcentaje consolidado de glosas equivalente al 28%. Estos son los números gruesos. Y sobre estos números tenemos que construir los escenarios de sostenibilidad del sistema, entendiendo un tema. Y es que cualquier esfuerzo que se haga, como lo vamos a ver un poco más adelante, respecto del decreto de habilitación financiera, tiene que partir de la base de que como mínimo el mecanismo o el sistema en su conjunto permita ser sostenible hacia el futuro, con independencia de las cargas que traigamos del pasado. ¿Y cuál es la cuenta entonces? Si a partir de estos números consolidamos y decimos tengo 100 pesos de ingresos del POS y tengo 94 de prestación de costo médico, me quedan 6. Sobre esos 6, el 19% de ingresos del POS corresponde a valor de recobros, el 28% se glosa. Lo que veo yo en el sistema, esto es observación, es el único dato que no tengo respaldado con datos contables, es que de todo lo que se glosa en primera instancia, posteriormente cuando le va bien a las EPS, recuperan en promedio en el sistema un 20%. Lo otro termina quedándose como un valor glosado sobre el cual las EPS creen que tienen derecho de reclamo, pero que en la práctica no entran a hacer parte del flujo de caja. ¿Esto en qué me pone? Me pone en que en estas condiciones, con este escenario, con este impacto del no POS, las EPS hoy estructuralmente y como promedio, los promedios acuérdense que son peligrosos. Si uno toma el promedio, pues Manizales en promedio es plano. Es un tema que hay que mirar por eso con cuidado. ¿Sí? Entonces, con esa precaución, pero en promedio, tomando los indicadores consolidados del sistema al 2014, no seríamos sostenibles mientras no seamos capaces, dentro de un gran APP, una gran alianza público-privada, no seríamos capaces de hacer sostenible el sistema hacia el futuro. Adicionalmente, como ya se los había anunciado, el consolidado de siniestralidad de las EPS del régimen subsidiado nos da un 101% de siniestralidad de POS, y una noticia que yo creo que es buena. Tomando el valor de los recobros radicados año por año, desde alrededor del año 2002-2003, por primera vez en el año 2014 se rompe la tendencia de crecimiento del valor total de recobros. Después podemos hablar, esta cifra es un poco distinta de la que maneja ordinariamente el Ministerio de Salud y el de Hacienda, en razón de que se toma la cifra de recobros pagados. Desde el punto de vista de las EPS, me ha parecido relevante destacar y tomar siempre la cifra de recobros radicados, porque esa es la cifra que en definitiva se le termina teniendo que pagar a los prestadores. Ese es el valor del servicio que se prestó. Queda una diferencia que es precisamente la que causa el problema de flujo de caja. Cuarto telegrama, el marco del decreto de habilitación financiera. ¿Qué hace el decreto de habilitación financiera? Mire, sencillamente dos temas muy básicos.
en cualquier modelo de aseguramiento, la regulación prudencial tiene dos condiciones. Lo primero, señor asegurador, sobre la prima total que usted recibe, calcule el riesgo y constituya una reserva técnica. Caso del sistema de aseguramiento colombiano, si decimos, como lo dice la ley 1438, por cada 100 pesos de UPC, usted tiene derecho a 10 y suponga que el 90% es costo. Es decir, tome el 90% de su UPC, constituya una reserva técnica y los recursos de esa reserva técnica los pone en inversiones líquidas que sean relevantes y que sean las necesarias para que cuando llegue el siniestro, cuando llegue la prestación de servicios del POS, usted tenga con qué pagar. Eso es la liquidez de reservas técnicas. Segundo, si esas reservas técnicas no le alcanzaron, entonces ponga un capital de solvencia. Y ese capital de solvencia se calcula como porcentaje del total de ingresos dentro de toda la regulación prudencial de compañías de seguros. Entonces, ¿qué es lo que hace el decreto de habilitación financiera? Como no tenemos ni la liquidez de las reservas técnicas, ni el capital regulatorio adecuado, porque ya lo acabamos de ver que los patrimonios son negativos, pues el decreto sencillamente toma tres aspectos o toca tres aspectos críticos. Uno, calcule bien y constituya las reservas técnicas y ponga la liquidez en aquellos activos que sean líquidos para que pueda pagar sin problema el POS. Segundo, calcule bien su patrimonio adecuado y mire cómo se reglamenta. Se reglamenta de manera tal que, por ejemplo, usted con ese capital, usted solamente lo puede tener destinado a respaldar el riesgo que está cubriendo. Por lo tanto, no lo puede invertir en activos fijos. No lo puede invertir en nada distinto que sea la atención del riesgo. En Colombia, ninguna compañía de seguros, ninguna, puede comprar sedes ni puede comprar activos fijos con la plata del patrimonio adecuado, con la plata del capital de solvencia. Sencillamente se le resta y lo que queda tiene que estar dentro del cálculo actuarial. Tercero, como no estamos cumpliendo, pues entonces, y enseguida vamos a ver unos números muy claros, sencillamente el decreto dice, bueno, vamos a poner unos plazos para que se cumpla, pero con la claridad de que si hoy estuviéramos cumpliendo en los balances de las EPS, las normas básicas que tienen que ver con liquidez de reservas técnicas y capital de solvencia, no tendríamos los problemas de cartera que hoy tenemos ni con hospitales ni con el resto de proveedores. Es que en toda la discusión sobre las finanzas del sistema, lo único que se nos ha olvidado es que en Colombia se constituyó un modelo de aseguramiento y nunca hemos cumplido los fundamentos estructurales básicos, el párrafo 1, la línea 1 de cómo tienen que constituirse las reservas y de cómo se tiene que establecer el capital de solvencia. Es un punto que tenemos que tener muy claro, porque lo que está buscando precisamente el decreto de habilitación financiera es que se recuperen esos niveles. Y desde luego, aquí un tema central, que es transversal y que está trabajando la superintendencia con mucho énfasis, es que haya claridad y transparencia contable. Un error que hemos cometido históricamente, y aunque suene un poco dura la palabra que voy a utilizar, es decirnos mentiras piadosas y terminar creyéndolas. La realidad es que durante varios años en las EPS se han contabilizado cuentas por cobrar que no son reales y que incluso la misma regulación ha apoyado que se mantengan de esa manera. No entro en detalles, pero ¿qué sucede? La regulación puede ayudar a que en teoría aparezca que hay capital contable suficiente, pero la regulación no puede poner plata en el banco. Y como no puede poner plata en el banco, por eso las carteras han ido aumentando de manera sistemática. Ahora bien, cumplir estas metas implica un esfuerzo. A partir de los números que ya vimos en los cuadros anteriores, aunque seguramente no los recuerden porque pasamos muy por encima, pero digamos que hay la forma de saber hoy cuánto es la discrepancia que tenemos en capital de solvencia. Sencillamente sabemos que tuvimos ingresos por 26 billones de pesos. Lo que dice la norma de habilitación financiera
es que tenemos que tener el 8% del valor total de los ingresos del POS como capital regulatorio. Es decir, que si yo calculo el 8% sobre los 26 billones de pesos, pues me da que debería tener hoy, contabilizados en los balances del sistema conjunto, 2 billones de pesos largos. ¿Cuánto tengo? A partir de las cifras que ya vimos, tomadas de la Superintendencia de Salud, tengo un negativo de 1.8 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que para que el sistema se ajuste a la norma ya contemplada de valor del capital regulatorio, nos hacen falta 3.9 billones de pesos. Ese es el tamaño del esfuerzo que se tiene que desarrollar y que se tiene que cumplir en el curso de los próximos 7 años. Desde luego, condición central es que el sistema sea sostenible y por eso tan relevante el capítulo de cómo se va a manejar el tema no POS, de manera que se garantice la sostenibilidad del sistema. Aquí menciono simplemente 2 temas hacia el futuro. ¿Cómo se consigue? Simplemente tenemos que garantizar sostenibilidad, tenemos que buscar recursos de capital que aparecerán si hay sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad, ningún inversionista medianamente racional va a seguir poniendo plata para que se siga perdiendo. Ese es el punto central, es un punto que tiene mucha relevancia. Y desde luego, ya lo mencionaba el doctor Cardona, sí se necesitan medidas de choque que faciliten el que haya una liquidez de corto plazo. Liquidez de corto plazo con créditos estructurados. Los créditos de compra de cartera fueron un gran apoyo, pero fueron créditos prácticamente de tesorería. Fueron créditos que se dieron y que se recuperaron durante los siguientes 12 meses. Parte de la estrechez que hay hoy en la liquidez del sistema está en que las EPS sí recibieron una cifra del orden de 800.000 millones de pesos, pero ya la están teniendo que pagar toda. Y concluyo, 4 líneas. Primero, la demanda y costo de los servicios de salud seguirá aumentando. Segundo, las cifras de la evolución de los estados financieros evidencian una crisis financiera relevante. Tercero, en el sistema de salud en Colombia, el plan B es que funcione el plan A. Y cuarto, por el tamaño de las metas y de los valores que hay que poner, no hay duda que se requiere de un esfuerzo colectivo relevante. Creo que estos eventos contribuyen a crear esa conciencia y espero que nos abran el camino para que logremos cumplir con generar esos 4 billones de pesos en el plazo que viene, de manera tal que estemos más tranquilos en futuros eventos. Muchísimas gracias.